transformación en el sistema de educación y salud, ya que nos mantiene confrontados en las calles. Si esos decretos son derogados, tengan la plena seguridad que la base del magisterio estará más tranquila y con la aprobación de los otros puntos estaríamos retornando a las bases, puntualizó. De igual forma, el sector salud vio suspendidas las cirugías selectivas como forma de presión para que el gobierno derogue los decretos de emergencia, señaló Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. El gobierno no se tardaría ni 5 minutos en derogar los decretos. Una vez derogados, todas las partes involucradas en el sector salud nos sentaríamos a construir una verdadera reforma en el sistema sanitario, señaló la dirigente gremial. Las asambleas informativas se mantienen en todo el país, mientras decenas de galenos se movilizaron este martes a San Lorenzo, en el sur del país. Para este miércoles se estima que la movilización se realizará en San Pedro Sula. La dirigente gremial subrayó que en la medida que el gobierno se resista a derogar los decretos de emergencia, se irán sumando grupos sociales y medidas más drásticas. Galenos y docentes demandan del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional que se deroguen los decretos PCM 026-2018 y PCM 027-2018, que establecen la cancelación de acuerdos, conclusión de contratos de servicios y pago de derechos y prestaciones de ley de Secretarías de Salud y Educación, respectivamente. Asimismo, una auditoría integral, administrativa y organizacional como parte del Plan Nacional de Salud y el modelo de prestación de servicios conforme al Decreto Ejecutivo 0218. Los titulares de ambas secretarías están facultados a que junto al Ministerio de Finanzas identifiquen todo recurso presupuestado y sean reasignados para desarrollar áreas especiales que así lo necesiten. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy miércoles, ya el 22 de mayo, vamos a abordar este tema, como lo detallaba Samantha Velázquez y Fernando Arteaga en este escrito de Carlos Zelaya. La moneda está en el aire, el conflicto de salud y educación. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE, don Hugo Maldonado, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Gracias por invitarme. El exministro de Salud Pública, mi amigo Carlos Aguilar, aquí está conmigo también. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, licenciado Valladares. Buenos días. Don Hugo, ¿cómo ve esta situación? Hace un análisis rápido para iniciar de lo que está pasando en el país. Bueno, lo que hablábamos extra cámara. El país está en una situación bastante difícil. Y más que el país, el gobierno de la República, porque hay circunstancias sociales que en este momento realmente como que no amerita lo que está pasando socialmente, pero como que se ha venido acumulando todos los problemas en el país, que en este momento está reventando también en Hondutel, está reventando en otros sectores sociales, en donde se ha sentido la situación bastante crítica, y de una u otra forma creo que hay que buscarle soluciones a los problemas del país. No podemos estar en esta situación, no podemos estar dejando las aulas abandonadas, no podemos estar descuidando al gremio magisterial, al gremio médico, pero que también no puede estar pariendo una mujer en los recintos del hospital como sucedió el día de ayer. Realmente es una situación crítica del país. Estamos en una recesión económica que nos está golpeando a toda la familia hondureña, y las finanzas también están bastante críticas, pero la situación de los gremios en este momento, creo que si logran despolitizarlos y no contaminarlos con la política vernácula, creo que pueden haber buenas mesas de trabajo en donde se pueda conciliar la situación del país y evitar estas situaciones que estamos viendo, estas confrontaciones que estamos viendo en diferentes departamentos del país. El doctor, usted, aparte de participar en el sector salud, fue viceministro, fue ministro. ¿Qué salida le ve a esto? Bueno, indudablemente que la génesis de este problema parte de un par de decretos generados en un Consejo de Ministros que responden a una estrategia
a una visión del problema de la salud y la educación. Creo que la decisión de encaminar los servicios públicos de salud y de educación a un proceso acelerado de descentralización y de privatización nos tiene en esta situación. La solución, a mi juicio, es eliminar esos decretos y sentarnos a conversar todos los protagonistas en este gravísimo problema. Ayer escuchaba a un funcionario del gobierno decir que el retirar los decretos significaría perder la gobernanza del país. Yo creo que la gobernanza del país se logra legislando y emitiendo o trabajando por políticas públicas a favor del Estado y no tirando gases lacrimógenos a sus médicos, a sus maestros, a la gente en las calles. Creo que es el momento preciso para que la clase política reflexione profundamente hacia dónde está llevando el país. Caos prácticamente en todos los sectores, una convulsión social a la vuelta de la esquina, un país con un crecimiento vergonzoso en su economía, un país con los más bajos niveles de desarrollo social y con una convulsión social que está a punto de estallar. Yo creo que hay una enorme responsabilidad en los tomadores de decisión para que en este momento se proceda, reitero, a eliminar esas amenazas, a quitar esos decretos que están llevando al país a una situación que no sabemos cómo va a terminar. Me parece que la improvisación y la falta de preparación en las personas que están dirigiendo esas secretarías de Estado tan importantes le está pasando factura al gobierno, al Partido Nacional, que tiene prácticamente en todos los frentes una situación muy compleja. En el Poder Legislativo, un caos, una anarquía total, vista ayer en esa sesión del Congreso Nacional, una pérdida de confianza en el Poder Judicial y desde luego en el Poder Ejecutivo, con una encuesta que recién mirábamos, donde la caída estrepitosa de la credibilidad y la popularidad del presidente nos refleja realmente lo que el pueblo hondureño está viviendo y lo que el pueblo hondureño expresa prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. El estado actual del conflicto en médicos docentes, ¿dónde se encuentra para ustedes? Todo comienza por las conquistas sociales. 1. 2, las condiciones de trabajo. Y 3, la falta de atención en el sistema de salud. Lo mismo podemos decir del sector de educación, lo mismo podemos decir en otros sectores sociales del país, pero que nosotros, desde la perspectiva del Comité de Derechos Humanos, hemos estado viendo, analizando la situación del país. Creo que la situación postelectoral también como que se viene acumulando y pasando la factura, como dice el doctor. La situación de la tardanza de la firma con el Fondo Monetario también tiene que ver con la situación económica del país. Creemos que los sectores como el Colegio Médico de Honduras, haberse dejado filtrar por el partido, no estoy diciendo que está malo, pero que creo que los sectores sociales no deben de dejarse infiltrar por ningún partido político, porque creemos nosotros que la contaminación política alrededor de la conquista social no se ve bien afuera, y creemos que un derecho que no se reclama es un derecho que se pierde. Y la otra situación, veo una confrontación muy de parte de la doctora del Colegio Médico de Honduras, como muy confrontativa con respecto al gobierno de la República. Creo que eso no nos puede llevar a buscar los consensos necesarios para que el país pueda tener una salud adecuada y buscarle la solución al conflicto magisterial que ya día se viene acumulando y que tarde o temprano esto
tendría que dispararse como se está haciendo en este momento. Creemos que las mesas de diálogo, ojalá las mesas de diálogo y ojalá que los notables que están queriendo mediar en el conflicto médico, se pueda lograr la gobernabilidad a nivel de cada uno de estas secretarías de Estado y poder llegar a los consensos necesarios. Si se retiran o no se retiran los decretos estos de las intervenciones. Nosotros sí creemos desde toda perspectiva que sí necesitamos una readecuación del sistema de salud en el país. Sí creemos nosotros que en el sistema educación debe haber una quinta reforma educativa, pero una quinta reforma educativa no tratando de menoscabar a los maestros, despedir maestros, dejar escuelas abandonadas como se dejaron las escuelas normales que se cerraron y no se tenía una currícula para entrar y poder desarrollar en esos departamentos donde existieron las escuelas normales, por ejemplo, que bien pudieron haber sido centros técnicos para jóvenes que tengan oportunidades de crearse y poder valerse y poder desarrollar a la juventud en este país que está haciendo filas en los portones de la empresa privada o de cualquier institución del Estado, pero que las oportunidades no se han valorizado en el sistema cambiar el sistema educativo en carreras técnicas en donde podamos desarrollar a los jóvenes que no necesariamente puede trabajar en la empresa privada o puede trabajar en cualquier institución. El Estado en este momento lo hemos visto colapsado para seguir generando oportunidades de empleo a la juventud en este país. Creemos que el sistema de salud, por ejemplo, hemos estado haciendo veeduría social tanto en el Mario Catarino Rivas como en el Hospital Escuela Universitario, realmente deja mucho que desear la atención que hay para los pacientes que llegan a buscar este derecho humano y que realmente no existen las condiciones para poder darle la atención debida. Imaginémonos que en este país no se ha construido un hospital desde que se construyó el Hospital Catarino Rivas y desde que se construyó el Hospital Escuela Universitario, que por cierto son muy parecidos en su infraestructura, pero que el sistema de salud en este momento en el país realmente está en un estado de coma y que necesita una cirugía a corazón abierto. ¿Por qué ambos gremios creen necesario derogar los decretos PCM 026-21 y 027-218, doctor? Bueno, antes de contestar eso, solo quisiera hacer algunas acotaciones sobre la participación de mi colega aquí de foro. Y es que a mí me parece que centralizar la discusión sobre la actitud o la personalidad inclusive de la presidenta del Colegio Médico respecto a este problema, sinceramente lo veo fuera de contexto. La presidenta del colegio lo que ha hecho es responder a las instrucciones que el gremio, que todos los médicos han depositado en el liderazgo que ella está impulsando en esta lucha. No escucho comentarios, por ejemplo, lo que expresó la exrectora de la universidad, donde dice que el culpable de la situación del sector salud es culpa de los médicos. Por ejemplo, declaraciones desafortunadas. Y me parece más bien que el problema va más allá de la actitud confrontativa o no, o la percepción que se tenga o no de la dirigencia del colegio médico. Es una crisis que tiene raíces sociales, raíces, yo diría, inclusive políticas y económicas muy fuertes. Quiero yo también dejar claro de que esta lucha del colegio médico
no es a favor ni de incrementos salariales ni de algún beneficio particular para el gremio médico. Se está luchando contra la amenaza de la privatización de los servicios de salud. Esa es fundamentalmente la razón de la lucha. La otra aclaración que me parece muy puntual es la supuesta politización de la lucha. No es cierto que la dirigencia del Colegio Médico tenga alguna afinidad política conocida, y lo digo con absoluta claridad. No hay militancia política, y voy a hablar específicamente del Partido Libertad y Refundación. Esto hay que decirlo con claridad, porque hay voces que han intentado desviar la atención de la lucha, queriendo relacionar a la dirigencia del Colegio Médico con un partido político, cosa que no ha sido así. Si hay algo de lo que el Colegio Médico puede tener orgullo y decirlo, es que a pesar que muchos de sus presidentes o expresidentes o expresidentas incluso han tenido una visibilidad política en su momento, recordemos una de sus figuras más icónicas, el doctor César Castellanos, alcalde por el Partido Nacional y expresidente del Colegio Médico, fue quien encabezó la lucha justamente para la aprobación del Estatuto del Colegio Médico. En aquel tiempo, recuerdo, yo era todavía un estudiante de medicina, la participación de todos los médicos no tenía que ver absolutamente nada con ningún partido político. Los decretos del Consejo de Ministros apuntan específicamente a dejar una puerta abierta. Es como un arma cargada lista para disparar. Permítame, doctor. Sí. Nelson, el doctor me trajo de los decretos. Si los vas colocando, por favor, para que el doctor nos explique y lo podamos dialogar aquí con don Hugo Maldonado. Muy bien, muchas gracias. Esta es he señalado acá uno de los artículos. Miremos la palabra decreto del estado de emergencia para ambas secretarías de Estado. Esto es una circunstancia donde para decretar un estado de emergencia tienen que haber condiciones que ya la misma Constitución de la República lo expresa: estados de calamidad, de amenazas a la seguridad nacional. Recuerdo un decreto de emergencia en el que me tocó participar cuando estábamos ante la amenaza de la epidemia por la gripe H1N1 u otras circunstancias, los desastres naturales, pero en este momento decretar un estado de emergencia por 24 meses es dejar la puerta abierta para que las secretarías puedan tomar decisiones que riñen contra la misma legislación. Es una actitud en el marco jurídico que es inútil y además impertinente. Aquí vemos también cómo se faculta a la Secretaría de Estado, particularmente en la Secretaría de Salud, para poder realizar la implementación de nuevos modelos de salud que incluyen, por supuesto, la posibilidad de despedir, contratar empleados, despedir personal y hacer compras, y esto es lo más grave, sin pasar por los procesos de licitación. Esto, a todas luces, en un país donde los niveles de corrupción son extraordinariamente escandalosos, debería de simplemente ser eliminado, porque esto se convierte en una percepción y una posibilidad altísima de que se puedan cometer actos de corrupción. Creo que no hay ninguna circunstancia que favorezca o que debería de llevar al gobierno de la República a decretar un estado de emergencia durante 2 años. Es una cosa absolutamente ridícula, diría yo, e inaceptable, y es aquí donde, reitero, está la génesis de este tipo de problemas. Proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y terminación de los contratos de prestación de servicios. Esto, reitero, produce una alarma muy justificada en el sector salud, y estoy hablando no solo de los médicos, sino de prácticamente todos los sectores, todos los gremios que pertenecen al sector salud. Y es aquí donde uno se cuestiona y se pregunta que cómo es posible que algunos sectores dentro de los gremios de salud estén apoyando o
evitando participar en una lucha que amenaza la estabilidad de todo el sistema público de salud. El día de hoy, no sé, licenciado Valladares, si usted tiene esa información, los médicos residentes a nivel nacional están abandonando las salas, se están suspendiendo las cirugías selectivas, está abandonada la consulta externa y esto sí que debería de ser un motivo de alarma porque el sistema público de salud, donde efectivamente es que acuden la mayoría de las personas del pueblo hondureño, se va a ver sumamente afectada. Por eso reitero que el nivel de preocupación o el nivel de participación y de toma de decisiones para tratar de solventar esta crisis en el sector salud debe de ser una prioridad. Más allá de que el presidente de la República esté fuera del país, creo que las personas que están a cargo del Poder Ejecutivo deberían de tomar una decisión urgente en tratar de resolver esta crisis a la brevedad posible. ¿Qué piensa de lo que expresa el doctor? Yo respeto la opinión de todos los sectores sociales y políticos en el país. Creo que el doctor conoce muy bien la problemática del sistema de salud. Estuvo como viceministro, fue ministro de la cartera. Y entendemos la situación, pero no significa que nosotros desde afuera tampoco no conozcamos la problemática interna. Yo creo que llevar al país a una situación de esta naturaleza como está ahorita, creo que no es lo más adecuado también ni lo más digno para el colegio o para los médicos en general. Yo respeto y la creencia política de cada uno de los que están en el juego, pero que al ver el bien común de la sociedad tenemos que desprendernos de cualquier interés. Obviamente, totalmente de acuerdo que optimizar el recurso humano que tiene la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación a lo interno y ver optimizarlo y generar más desarrollo. Creo que eso es importante, pero tampoco estamos de acuerdo que vayan a haber despidos a mansalva porque la crisis en el sistema de salud es una crisis que se ha venido acumulando no solo este gobierno, sino que es una crisis permanente en el sistema de salud. Allí en los hospitales manda más un guardia de seguridad que la directora o el director del centro hospitalario, porque a la directora o al director del centro hospitalario no le importa cómo tratan a los pacientes. He estado en múltiples ocasiones en el Mario Catarino Rivas, jamás vi a la directora del hospital viendo qué hacen sus colegas, sus compañeros de trabajo, cómo tratan a los pacientes, en qué calidad, qué tipo de atención se les da. Realmente no quiero decir que el colegio, tampoco estoy diciendo que el colegio está orillando a la privatización de los servicios de salud también, sino que, pero en este momento, muchos y muchas que no tienen los recursos respectivos están ahí en los pasillos de los hospitales porque realmente se está cayendo en una situación lamentable. Ya con la información que hemos escuchado esta mañana, que hasta todos los médicos prácticamente se van a paro en los hospitales, realmente es una situación que debe ponérsele no solo atención, sino que buscar la alternativa al problema médico en cada uno de los hospitales del país. Optimizar recursos, el recurso humano en salud y en educación. Yo creo que optimizar esos recursos humanos, creemos nosotros que puede haber una mejor atención, pero que el gobierno también de la República debe de dar todas las condiciones para que cada uno cumpla su función a nivel de cada uno de los centros hospitalarios y centros de salud del país. Porque si seguimos en esta situación, es una calamidad lo que hay en cada uno de los hospitales del país. Y le voy a decir esto, doctor, y con pleno conocimiento de causa. Hay una calamidad no solo por lo que el Estado no le da, sino también en la actitud del profesional de la medicina o de los profesionales que laboran al interior de cada uno de los centros
hospitalario. Se lo digo con pleno conocimiento de causa, hemos estado en el problema, hemos estado en cada uno de ellos, pero creo que aquí no se trata de criminalizar, señalar, sino que buscarle la solución al problema, porque la solución al problema es decirle a la sociedad hondureña y a esos pacientes. Hoy se murió otro niño allá en el hospital Mario Catarino Rivas, de 6 años. Pues yo no sé de dónde han sacado ese nuevo nombre de dengue grave. Es la nueva clasificación. Es la nueva clasificación que hay. Pero no sé ni a qué le llaman dengue. Dengue, en realidad yo no lo desconozco. ¿Es dengue hemorrágico? No, son términos técnicos. Son términos técnicos al interior de salud, ¿verdad? Pero ya vamos alrededor de 30 muertes por este dengue grave, y que la mayor parte de ellos han sido menores de edad. Sí, voy a ir pero primero, ya voy con don Guillermo Elvira a Lloro, pero don Carlos Avión, bienvenido don Carlos. Él es gerente de la Federación de Institutos Privados de Honduras, porque él va a hablar también del sistema de educación. Voy con don Guillermo Elvir. Buenos días, don Guillermo, del Progreso Lloro. Muy buenos días, Raúl. ¿Aló? Sí. Muy buenos días, Raúl. Mire, Raúl, es lamentable a veces, de verdad, escuchar a alguien que representa, que dice los derechos humanos, cuando viene y trata de politizar la lucha de este gremio de médicos, que es justa. Entonces él viene y politiza y acusa y dice de que a estos términos, a este tiempo, no puede existir esta crisis dentro de la educación. Yo le pregunto a él por qué no se identifica él también con el pueblo, por qué nunca se manifiesta en contra del gobierno, que el gobierno es el que ha llevado a toda este problema, toda esta crisis, por la corrupción, por el abuso de poder, por todo ese montón de situaciones. Él se identifica con el gobierno. Él nunca critica al gobierno de por qué son tanto abuso que ha habido por parte de todas las leyes que vienen a perjudicar a la educación, al docente. No, eso es lo más lamentable de personas que están en esto, que tratan de decirte que se está politizando, que los doctores están politizados en esto. No hay ninguna politización. Cuando uno reclama sus derechos, todo es politizado. Señor de Derechos Humanos, y a tiempo yo lo vengo escuchando a usted, y usted siempre se pega al gobierno. Usted nunca critica al gobierno. ¿Por qué todas las autos de corrupción? ¿Por qué no dice de que este gobierno es el culpable de tener a esta gente ahí en esa huelga? ¿Qué quiere? ¿Que la gente no reclame? ¿Que los médicos se queden callados? ¿Que los docentes esperen? Mire todo lo que están haciendo con esos artículos que están poniendo. ¿A dónde los llevan? Pero si usted no lo dice, no. Muchas gracias, Raúl. Y doctor, lo felicito. Identifíquese con el pueblo siempre. Aquí no se trata de politizar nada, aquí trata de exigir derechos, de respeto, porque hay demasiado irrespeto y abuso de poder de este gobierno. Juan Orlando Hernández tiene la crisis a Honduras y este señor de derechos humanos no lo dice. Gracias por su llamada. Buenos días, me dice Donay Castro, todo pasa por dos realidades: historial de corrupción y credibilidad. Antes de cualquier intervención se debe recuperar la credibilidad a medida que se ataque y amenore la corrupción. El recurso humano es importante, como es importante tener los insumos y las condiciones que el gobierno no prevé. El presupuesto de la República refleja la importancia que le da el gobierno a la salud y educación. Don Carlos, ¿qué piensa de lo que está pasando en educación? Pues mire, buenos días. Lamento llegar tarde, pero el tranque vehicular aquí en la ciudad es terrible, ¿no? Para venir a un foro hay que levantarse a las 5 porque sí, aquí en Tegucigalpa no se puede. Bueno, mire, en todo el país la crisis es sistémica y lo vemos en todos los ámbitos, no solamente educación y salud. Claro, estas son las dos áreas más sensitivas, las áreas más sensibles, a las áreas que tienen la mayor cantidad de empleados, la mayor cantidad de demandantes del servicio, especialmente en educación, más de 2.200.000 alumnos que ser atendidos. Entonces, el problema, yo creo que el gobierno
quiere hacer algo, pero lo está haciendo mal. Porque nadie puede negar que es necesario reestructurar, en el caso particular de educación, es necesario reestructurar la Secretaría de Educación. Y muchas veces el problema no es de leyes, el problema es de personas. En la Secretaría de Educación hay un altísimo empirismo de la gente que administra la Secretaría. No se respetan los procesos de selección de personal, los concursos para llegar a plazas, en el caso de los docentes, no se han realizado y el último que se realizó fue declarado fracasado. Todas las autoridades distritales, departamentales, son nombradas de dedo, muchas veces sin llenar los requisitos. Y la gente llega allí a imponer criterios, no por lo que dice la ley. Se emitió una ley fundamental que tiene 22 reglamentos, pero la gente no los aplica como debe aplicarlos. Entonces, se necesita una reingeniería en la Secretaría de Educación. Lamentablemente, la forma en que el gobierno pretende hacerlo es lo malo, porque eso de autorizar despidos a diestra y siniestra, pues obviamente eso todo el mundo va a defender su derecho al trabajo. Y lamentablemente también, para reestructurar cualquier secretaría o cualquier institución, se necesita escuchar a la gente que va a ser afectada. Aquí no ha habido consenso, ¿verdad? Ahora, la comisión que se formó ha hecho un trabajo y ellos han hecho, en el caso particular de educación, han hecho un diagnóstico de la Secretaría de Educación. Ellos no sé, porque conozco a los miembros de la comisión y he platicado con algunos de ellos, entonces ellos se han centrado en la Secretaría de Educación como tal, aquí en el área central, pero la Secretaría de Educación tiene un ámbito tan amplio y la reforma tiene que cubrir todos los aspectos, no solamente la parte administrativa, hay que atacar la parte curricular, hay que atacar la parte de infraestructura, hay que atacar la parte de formación y perfeccionamiento docente. Es decir, el campo educativo es tan amplio que esto que se pretende hacer solamente es un aspecto nada más. Pero nuevamente, hay que hacer cambios, pero en Honduras hacer cambios, quererlos hacer los cambios sin la participación de los que deben participar en ellos, entonces aquí están las consecuencias. Este movimiento ha sido generado por el gobierno, por la forma en que quiso atacar este problema, que está bien la intención, pero la forma en que lo están haciendo es lo que yo considero que no es la correcta. ¿Cuál es la correcta? La correcta es involucrar a todos los sectores. Por ejemplo, en el caso particular de las escuelas privadas, a nosotros nunca nos piden opinión de nada. Se creó el currículum nacional básico, nosotros no tuvimos ninguna participación. Se ha creado nuevas opciones en educación, nuevas carreras, a nosotros no nos comunican nada. Ahorita mismo se creó un reglamento para cafeterías en los centros educativos y a nosotros no nos pidieron ninguna opinión, aunque en cada escuela privada existen cafeterías, pero nosotros no sabemos cuáles son los objetivos que ellos buscan. Crearon un reglamento para sociedad de padres de familia y ese reglamento va en contra de los reglamentos generales de la Ley Fundamental de Educación y tampoco nos preguntaron. Nosotros que empleamos de 8 a 10 mil personas y que atendemos alrededor de 300,000 alumnos y a nosotros no nos toman en cuenta para nada. Entonces, desde ese punto de vista solo nos quieren imponer las decisiones que de arriba algunos burócratas piensan que son las que deben hacerse, pero nunca conocen la realidad que está ocurriendo en el caso particular de los centros educativos privados. ¿Don Hugo qué piensa del tema de educación? Es que el tema, ahorita hablar de salud y hablar de educación es una problemática similar, ¿sí? Y son problemas muy sensitivos para la sociedad. Debo aclarar que yo no vengo a defender a ningún partido político, ni a ningún funcionario del Estado, ni soy activista político. Estamos viendo la situación del país en perspectiva del bien común de la sociedad hondureña. Aquí creemos nosotros. No vengo a echarle más
leña al fuego que la que ya tiene. Porque seguir incendiando el país y seguirla destruyendo como nos hemos estado prestando, creo que no es no es lo ideal para Honduras. A Honduras hay que seguirla construyendo, hay que ver cómo lograr salir de estos entuertos sociales, buscándole el mejor consenso y la mejor directriz para beneficio de la colectividad nacional. Totalmente de acuerdo y reitero, no estamos de acuerdo en los despidos masivos ni en salud ni en educación. Y si hay que retirar los susodichos PCM, hay que retirarlos. Pero eso no está en el Comité de Derechos Humanos. Eso, es más, nosotros quisiéramos servir de mediadores. Y qué bueno que ya hay 3, 4 hondureños por ahí tratando de buscarle una solución a la crisis en el sistema médico hondureño o en el sistema de salud hondureño. Esto es lo que tenemos que aportarle al país. Salidas, no seguir atizando la hoguera, porque si la seguimos atizando, vamos entonces a una situación de repente que se va a cancelar el año lectivo. De repente que se van a seguir muriendo los pacientes de aquellos más necesitados que llegan a los centros hospitalarios del país. Eso es condenable también. Reclamar un derecho lesionando otros derechos, tampoco eso no es correcto y no es bueno para el país. Yo reitero, aquí no vengo en aras de defensor más que de los intereses de la sociedad hondureña, y creo, y lo establecí muy claramente, derecho que no se defiende es derecho que se pierde en este país. Pero lo político, la camisa de político debemos dejarla allá en la casa, porque entonces no estamos construyendo una Honduras mejor para el futuro de esta sociedad hondureña que tanto lo necesita. No podemos estar que los niños en casa, en vez de estar recibiendo el pan del saber. ¿Qué médico o qué maestro está dejando de ir a la escuela privada? ¿O está dejando de ir a su clínica privada? Ninguno, porque están utilizando el periodo estatal para hacer la protesta. Y es correcto. No estoy diciendo que esto es malo, compañero. Nosotros hemos andado en la calle y la defensa de los derechos humanos es que el Estado está en la obligación de garantizarnos un sistema de salud y un sistema educativo mejor que del que tenemos. Pero aquí se ha venido una acumulación de problemas al interior de salud, de educación. Señalé el problema que hay ahorita, por ejemplo, en otras instituciones del Estado que están reventando, pero aquí hay que buscar soluciones para beneficio del país. Si no buscamos las soluciones, entonces nada le estamos aportando al país más que ver nuestros intereses políticos o nuestros intereses de gremio o nuestros intereses personales. Y no vamos a hacer prevalecer el bien particular sobre el bien común. Carmen Vázquez de Tegucigalpa, lamento que se cayó la llamada de don José Lino Oliva desde San Marcos de Colón. Carmen, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Me siento avergonzada con este señor de derechos humanos, primero porque su discurso es un discurso rocambolesco, habla mal, hasta los verbos irregulares no los puede pronunciar. Y yo creo, como ciudadana, que el problema es que él mismo se presta también a la mentira. Los derechos humanos se respetan desde el momento que en los hospitales no hay medicina. Yo tengo una hija que estudia medicina que hasta le he tenido que pagar por depresión porque todavía no estaba preparada para enfrentar la pena que pasan los pacientes al no encontrar medicina, al no haber medicina en los hospitales. Eso es posible, que los derechos humanos, que él como defensor de derechos humanos no hable con la verdad. ¿Qué estudios ha hecho usted, señor don Hugo Maldonado, de que no hay medicinas? ¿Cómo se atreve a acusar
a los docentes y a los médicos que su problema también es político, cuando usted, señor, en este mundo no se puede hablar de que el ser humano es apolítico. No nos avergüence a los ciudadanos de a pie, por favor. Sea más ético, porque nosotros esperamos que los defensores de derechos humanos en este país ya dejen de ser vividores para recibir aportaciones internacionales, para vivir, como dicen los españoles, pipa, y que los demás estemos pasando pena. Bien, gracias. No, sin comentarios. Nosotros hacemos nuestra labor en favor de la sociedad hondureña. Aquí, si no quiero confrontar con nadie, no estoy diciendo que la lucha del magisterio no es un derecho humano. Obviamente, hemos acompañado desde el año 1983 al gremio magisterial, desde cuando aquí en la pedagógica se hicieron aquellas manifestaciones. Es más, nosotros nos habíamos manifestado. Bueno, ¿y qué pasará que el gremio magisterial había bajado su pujanza en el país? Siempre la han tenido. Y creemos nosotros que el sistema educativo y el sistema de salud son dos gremios que le dan y le aportan mucho a esta sociedad. Yo fui educado en la escuela pública y fui educado por grandes maestros. Nada más que la escuela de los años 80 era una y la escuela pública de la actualidad es otra. Recuerdo que en la mañana regresaba a casa y regresaba por la tarde. Los sábados íbamos todavía a recibir actividades agropecuarias e inclusive íbamos a hacer otras actividades concernientes a la educación. Yo creo que estoy hablando de buscarle la solución al conflicto y no generar más conflictos de los que ya tenemos en el país. Ese es su derecho humano. Creemos nosotros que desde esa perspectiva, derecho que no se pierde, derecho que no se reclama es un derecho que se pierde también en el país. Doctor Aguilar. Sí, bueno, yo quisiera también aportar algunas ideas, pero antes quisiera destacar y resaltar la opinión del señor Savillon, que viene del ámbito privado, lo conozco hace mucho tiempo, y es interesante escuchar esas opiniones porque el sector privado es parte importantísima en el área de la educación. Ha habido un crecimiento muy interesante tanto en el nivel básico como en el nivel superior, y esas opiniones se suman a ese casi 90% de la población nacional que cree que el rumbo que el país sigue es el equivocado. Son estadísticas, porcentajes que deberían de llamarnos a la reflexión. La casi totalidad de la sociedad hondureña piensa que el gobierno está implementando políticas totalmente erróneas. Eso significa que si el Congreso Nacional, si las fuerzas sociales nos organizamos, podemos hacer y tener una incidencia para tratar de reorientar estas decisiones que marcan el desarrollo de un país. Salud y educación se constituyen en los motores principales que nos pueden dar la posibilidad de abandonar ese vergonzoso último lugar que tenemos en el desarrollo a nivel de Latinoamérica. Por otro lado, quisiera también decir que la enorme mayoría de médicos, de maestros, de enfermeras, de microbiólogos, amamos nuestra profesión y que estamos y estaríamos muy felices de estar con las condiciones adecuadas para atender a nuestros pacientes, con los insumos necesarios para que la gente no llegue a los hospitales, a los centros de salud y se vaya con una receta vacía, donde no se le cobre por un hemograma, por una radiografía, donde a las mujeres que llegan a tener a sus niños, a sus bebés, tengan que pagar cantidades que no tienen en sus bolsillos para que puedan tener un parto en condiciones dignas, en condiciones humanas. Eso es vergonzoso, eso es inaceptable y debemos de luchar por eso. De tal forma que la lucha del Colegio Médico y de todos los gremios del sector salud que genuinamente están apoyando este esfuerzo va encaminado precisamente a eso, porque historias
de personas, de madres, de niños, de pacientes que llegan a los hospitales a ser atendidos y no hay con qué resolver sus problemas, hay miles. Y este es un espacio y un momento probablemente único para intentar provocar ese cambio necesario en un sistema de salud que evidentemente es el fruto de muchas decisiones que se han tomado o que se han dejado de tomar a lo largo de muchos años. Creo que la transformación del sector salud es imperativa, pero no debe de hacerse decretando una emergencia durante 24 meses, ni debe de hacerse permitiendo que la Secretaría de Estado en el despacho de salud, junto a una comisión transformadora, tenga en sus manos la posibilidad de no solo despedir personal, sino tomar decisiones aisladas y no involucrar a los grandes protagonistas del sector salud, que desde luego son los pacientes, son los gremios y es la sociedad hondureña en general. La construcción de los hospitales, para tal vez dar un poco de datos históricos, después de la construcción del hospital escuela se construyeron otros hospitales más, hospitales regionales, con la ayuda de la cooperación internacional, pero no está en la construcción de más hospitales la solución a los problemas de salud del pueblo hondureño. Muchas veces nos enfocamos solo en la medicina hospitalaria, probablemente porque desconocemos que el soporte en el que descansa el desarrollo o la implementación de programas de salud de largo plazo pasan por el acceso al agua, pasan por mejorar las condiciones nutricionales de los niños y niñas, pasan por tener una vivienda digna, pasa por el medio ambiente. Es un tema sumamente complejo, de tal manera que cuando un Estado no toma o impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer estos dos pilares, como decíamos, la educación y la salud, muy difícilmente vamos a poder salir adelante. Cuando un país está ocupando niveles altísimos de corrupción, toda esa gran cantidad de recursos que se drenan para el bolsillo de las personas, o cuando el Estado prioriza comprarse un avión de lujo o comprar barcos de guerra, muy difícilmente vamos a poder tener un sistema de salud que sea el adecuado para un país, reitero, que históricamente viene padeciendo de gravísimas condiciones y que por eso muy difícilmente vamos a ser un país competitivo y poder entonces tener esos niveles de bienestar que el pueblo hondureño demanda. Antes de la pausa, María Elena Reyes. Buenos días, María Elena. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias por el espacio y felicitarle por abordar estos temas tan importantes para nuestra querida nación. Todo lo que secundo y las palabras del doctor Aguilar, que casi es lo que yo iba a redundar, ¿verdad? Decir de que en realidad aquí lo que ha pasado en salud y educación es que no ha habido la voluntad política de los gobernantes, especialmente este gobierno. Se dan cuenta quién saqueó el seguro social, quiénes fueron los que un tal señor Tuki Bendaña, que lo mencionaron, que compró medicamentos vencidos, ahí se fue el señor ya a su casa tranquilo. Mientras tanto el pueblo añora esos medicamentos, esas barbaridades de medicamentos que se han ido a cremar, a botar todo ese dinero, que son cosas que le hacen falta a los hospitales. Yo creo que lo que me gusta de estas caminatas es que la gente va con la cara de frente, sin bandera partidaria. Eso me gusta porque es el sentir, el dolor que llevamos todos los hondureños de ver esas personas que vienen de tierra adentro, vendiendo su gallanita, su cerdito para venir a las consultas y saber de que cuando llegan al hospital se encuentran con que no hay nada, pero ni una jeringa, porque me ha tocado donar a mí, a personas que vienen de tierra adentro, para que compren su jeringa, su esparadrapo, su gasa. Eso no puede seguir así, por Dios santo. Pensemos en el dolor de los humanos, que para eso se han hecho eso, que se hacen todas esas barbaridades de dinero que dicen que vienen a generar para salud, para educación. Yo no veo que invierten en nada. Aquí la inversión, como estaba diciendo el doctor Aguilar, son aviones y ese barco que lo vende el señor presidente y que hagan un hospital, otro hospital, pero con medicamentos. De nada sirve que estuviesen construyendo hospitales si no hay medicamentos.
que aquí el Hospital Escuela ya dio lo que iba a dar, ya no aguanta con tanto enfermo. Entonces las regionales que las abastezcan de medicamentos para que la gente de tierra adentro no tenga que emigrar hasta acá. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Marilena. Aquí hay una pregunta. Buen día, Raúl. Los docentes tenemos más de 10 años de no salir a las calles. Hoy no lo hacemos por pedir aumento de salario. Lo hacemos por defender nuestra estabilidad laboral y la no privatización de la educación. Le saluda Pedro Pablo Cárcamo de la Ciudad del Paraíso. Raúl, me gustaría un comentario del licenciado Carlos Avillón, si fue un error haber cerrado las escuelas normales y eliminar la carrera del magisterio. Pues mire, no fue un error, porque Honduras era en Centroamérica el único país que estaba formando maestros de primaria a nivel de secundaria. Ya en todos los demás países la formación de maestros se hace o se viene haciendo desde hace muchos años a nivel de universidades. Tal vez el problema que se dio es que nuevamente el Estado no cumple con lo que promete y con lo que firma, porque se habló de un fideicomiso para que ese fideicomiso sirviera para financiarle a la Universidad Pedagógica Nacional la implementación del plan de formación inicial de docentes. Y que yo sepa, porque trabajo en la Universidad Pedagógica, ese dinero todavía no ha sido proveído y más bien la universidad está en problemas financieros, presupuestarios, porque ha estado tomando dinero de su propio presupuesto para poderle hacer frente a esta nueva tarea que le fue asignada. Pero también para la misma pedagógica, siento yo, es un problema bastante grande, porque la formación inicial de docentes, obviamente al tener el grado de una licenciatura, en teoría estos maestros deberían salir con una preparación mucho mejor de la que salían cuando eran de las normales. Y por el otro lado también, no todas las normales fueron pasadas a la Universidad Pedagógica, algunas de ellas fueron convertidos en centros, como era el INICE, porque el INICE desapareció como tal, y ahora se convirtieron en centros de capacitación, como es el caso de la normal mixta de aquí de Tegucigalpa. Entonces, la idea es buena, la idea es, porque en todo el mundo así se está haciendo, nos habíamos tardado en tomar esa decisión de formar maestros a nivel de universidades. Eso como principio está muy bien hecho. El problema, repito, es en la implementación. Y nuevamente vuelvo al punto. En Honduras podemos tener buenas leyes. El gran problema que tenemos es de personas que no aplican correctamente la ley. Por ejemplo, voy a citar otro ejemplo, el currículo. La Ley Fundamental de Educación dice que el currículo debe ser territorial, es decir, que un departamento puede decidir tener un currículum propio, o un municipio, o un centro educativo, pero aquí todos estamos con la misma camisa de fuerza que nos impone la Secretaría de Educación. Si yo quiero innovar, si yo quiero hacer cosas diferentes en mi centro educativo, no puedo hacerlo si no me dan autorización ellos. Pero ellos, con su famoso SACE, a todo mundo nos tiene con la misma camisa y nadie se puede salir un ápice de esa camisa. Entonces, volvemos al punto. El problema son las personas que están encargadas de administrar un sistema para el cual no están preparados. Bien, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Yo soy Rosa González. Mire, nosotros mirábamos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo,
voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar esto que se nos vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos, las cosas de esto desechable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tanto, mami, hoy vendimos todos los días. Entonces, claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto, porque decía yo, vaya, pero esto sí nos ha dado resultado. Que busquen, todo en la vida hay solución, y que busquen dónde poner un negocio, todo es luchar, hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. El torneo de fútbol más importante del 2019 llega en exclusiva a Armedia. Copa América Brasil 2019. Con las nuevas leyendas del deporte que más apasiona a los hondureños. 26 partidos, 5 ciudades, 6 estadios. Los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de disfrutar a 3 campeones de la Copa del Mundo reunidos en este torneo. Reportajes especiales desde Brasil por medio de nuestro enviado especial y toda la interacción del mundo digital. Copa América 2019 en exclusiva para Honduras en Armedia. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Ingresa desde tu celular a www.oncenoticias.hn, pleca WhatsApp, para que recibas información gratuita en tu celular de todo lo que está aconteciendo en Honduras y el mundo. Mantente muy bien informado ingresando a www.oncenoticias.hn y también síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Ellos forman el grupo A y pelearán por un boleto a la siguiente fase en el torneo de fútbol más importante del continente americano. Copa América Brasil 2019, a partir del 14 de junio. Lo mejor del fútbol lo vives en exclusiva por Armedia, Canal 11, de televisión, cable color. Ingresa a 11noticias.hn para material exclusivo. Copa América Brasil 2019. Will dice cada cosa. Sácala, Cana. Sácala de ahí. Él tiene los mejores pasos de baile. Y buen gusto por la moda. Soy el mejor parecido, el más inteligente y sin lugar a dudas el más famoso bachiller desde Billy Joel. Por eso es el príncipe del rap de Bel Air. Los sábados a las 6 de la mañana, solo por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Las calles, la mesa de negociación son las vías abiertas para que se pueda llegar a un acuerdo. Don Hugo. Es que no queda otro camino en el país. Aquí si no nos despojamos de los intereses personales y tratamos de buscar los consensos
nacionales con respecto a la problemática del país, el país va a seguir en esta misma situación. Aquí creemos nosotros que si no nos sentamos, si no buscamos los consensos y si no encontramos esa voluntad política también en los funcionarios o en el gobierno de la República para buscar una salida, el país no sé en qué vamos a terminar. Porque la problemática de salud y de educación, como la problemática de seguridad, son tres temas y tres pilares importantes para el desarrollo de un país. Si no, reitero, y nosotros creemos que y aunamos los esfuerzos para que se sienten y se busquen esos consensos, porque si no, entonces vamos a tener problemas para rato, y la verdad es de que el país, suficiente con los otros problemas que tiene, para que no se le busque una solución al conflicto magisterial, que ya años, como dijo él, ya tenían 10 años de estar en un pasivo ahí. En el congelador. Correcto, pero que ahorita creo que si no se le busca una alternativa y no se buscan esos consensos, realmente aquí no se trata de que buscar la gobernabilidad, sino que se trata de buscar el consenso para beneficio del país, porque si no logramos eso, aquí ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Ese es el llamado desde el Comité de Derechos Humanos, es las mesas de diálogo, y creemos que eso es lo mejor que le puede pasar al país, pero todos con la voluntad política del raciocinio y sobre todo pensando en el bien común de la sociedad. Creo que se necesita, es lo justo y es lo necesario que hay que hacer. Doctor, usted fue ministro. Algunos médicos y docentes cuestionan que ambos decretos ejecutivos vienen como una imposición del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cree usted? No me cabe la menor duda que la correlación entre la economía y la salud es más que clara. O sea, quienes desconocen o no saben que las políticas económicas, en este caso multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, tienen un impacto directo sobre la decisión que los gobiernos toman, pues simplemente es desconocer cómo se manejan las políticas públicas. Recordemos que una de las grandes condicionantes de los organismos multilaterales a los que Honduras accede a créditos tienen que ver con la disminución o con la conservación o no incremento de la masa salarial, que para muchas personas su visión es que el gobierno o el Estado tiene que ser un Estado muy pequeño y muy reducido. Sin embargo, si uno no sabe o desconoce que la Secretaría de Salud es un ente prestadora de servicios, donde gran parte, o mejor dicho, la mayoría de su fortaleza en dar esos servicios es justamente a través del personal médico, de las enfermeras, de los microbiólogos, etcétera, etcétera, entonces no podrá darse cuenta que un Estado o una Secretaría de Salud que tiene apenas en Tegucigalpa o en las ciudades más importantes 2.500, 3.000 médicos para una población que casi alcanza los 10 millones de habitantes, se dará cuenta que es un despropósito. No hay duda entonces que hay un condicionante que tiene que ver justamente con las negociaciones que el Estado de Honduras tiene con los organismos multilaterales. Además hay otra cosa que quisiera yo destacar con estos decretos que se han emitido y justamente con lo que decía don Hugo Maldonado, la solución, ¿en quién está la solución de esta problemática? Pues simple y sencillamente en el gobierno. Si el gobierno retira los decretos en este momento, yo les aseguro que en 24 horas la paz y la armonía en el sector salud y en el sector educación se recupera.
Es entonces el momento de hacer ese llamado al gobierno de la República para que mida las consecuencias de haber emitido esos decretos sin tomar en consideración las consecuencias que eso iba a desatar. ¿Por qué el Congreso Nacional, por qué el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, toma la decisión de retirar esos decretos legislativos? No fue únicamente por un llamado que se hizo en un foro en la televisión, lo hizo como consecuencia de la protesta social, cuando los médicos, cuando los maestros y una gran cantidad de sectores sociales salimos a las calles a protestar, a defender ese derecho. En 24 horas, en 48 horas, se logró que el Congreso Nacional se diera cuenta de la gravedad de la decisión que había tomado en emitir esos dos decretos que venían a vulnerar la estabilidad del sector salud y el sector educación. Por eso, la presencia del gremio y de todos los sectores, más bien del ámbito de la salud y la educación, en este momento es una obligación histórica de que tenemos que tener quienes participamos en el sistema. ¿Cómo se resuelve esto? Reitero, retirando esos decretos y, por supuesto, entrar a esa fase de diálogo en la cual yo coincido. Es la manera en que los demócratas resolvemos nuestros problemas, pero también los ciudadanos tenemos derecho a responder y tener en la protesta social una vía de lucha para poder defender nuestros derechos. Don Carlos, usted docente, el daño que causa a los jóvenes en las escuelas y colegios cuando no hay clases, ¿qué salida le ve usted? Mire, la salida es el diálogo. Es que ninguna crisis se sale de ella y en todo el mundo pasa lo mismo, excepto en los gobiernos totalitarios, ¿verdad?, donde se impone la voluntad de una persona a sangre y fuego. Pero en el caso nuestro, si pretendemos ser un Estado democrático, entonces este es con el diálogo. Y es dialogando, consensuando. Ya vemos ahorita el problema que se está dando con el nuevo Código Penal. No se consensuó, ahora han salido un montón de aberraciones que realmente preocupan, ¿verdad?, ese nuevo Código Penal. Esa es una muestra, pues, del no haber consensuado. En el caso de la ley fundamental, fíjese que la ley fundamental de las leyes que hay en Honduras es la única ley que ha sido consensuada ampliamente. Se visitó todo el país, mesas en los municipios, en los departamentos. Esa ley sí que fue consensuada ampliamente. Por lo tanto, no hay cuestionamientos de esa ley. Entonces, en el caso de educación, un día de clase perdido es grave. Y ya no digamos perder un mes, perder 2 meses, como era antes, por ejemplo. Afortunadamente, o más bien desafortunadamente, nosotros estamos viendo, y la mejor prueba de la baja calidad de nuestra educación están con los resultados de los exámenes de admisión en la UNA, la PAA. Todos los años los indicadores han ido bajando y bajando y bajando. Y en las pruebas internacionales igualmente salimos muy mal. Eso nos está indicando, señores, ustedes están actuando mal, están haciendo malas cosas. Que los maestros habían estado 10 años sin protestar y no había habido pérdida de clases. Más bien el ministro o los ministros saludando que llegamos a los 220 días de clase. Pero eso no me dice nada. ¿Por qué? Porque hay una serie de medidas que fueron impuestas hace 5, 6, 7 años que siguen vigentes. Y esas medidas han demostrado, el nuevo sistema de evaluación, por ejemplo, que un cipote pasa sus clases sin saber nada. Tenemos muchachos que ingresan a la universidad que no saben leer ni escribir. Eso lo vivo yo todos los años en la universidad pedagógica. Y esto también ha afectado al sector privado, porque siempre hay una diferencia. Los resultados de la PAA en la UNA, los mejores resultados los tienen las escuelas privadas. De los primeros 20 lugares solo aparecen 1 o 2 públicos, de ahí el resto son privados. Pero aún estos han ido bajando. ¿Por qué? Porque nos han impuesto un sistema de evaluación totalmente incoherente, con la política que dejó el exministro Escoto, pase todo el mundo, que nadie salga aplazado, porque hay que mejorar los indicadores
estadísticos, que no hay deserción, que todo el mundo pasa el grado. ¿Fue un error de Marlon Escoto todo eso? Pues son los errores de Marlon Escoto que los estamos pagando hoy. Se están viendo las consecuencias en este momento. Entonces, si nosotros queremos mejorar esta situación, consensuemos con los que saben, con los que viven la problemática, dialoguemos. No es con las medidas de fuerza como vamos a salir adelante y cómo vamos a sacar adelante este país. A todos nos duele, y el caso particular mío, a mí me duele mucho ver que los estudiantes estén perdiendo su tiempo, porque ese tiempo perdido, el refrán lo dice, hasta los santos lo lloran. Bien, se cayó en la llamada de don Carlos Aguilar desde el country. Voy a hacer una pausa y continuamos. Volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes DB11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía. De lunes a viernes a las 9:50 de la noche. Y los domingos en nuevo horario a las 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Ingresa desde tu celular al www.11noticias.hn pleca WhatsApp para que reciban las noticias más importantes de Honduras y del mundo. Mantente bien informado a través de www.11noticias.hn y síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, 11 Noticias, somos tu conexión directa con las noticias. Somos Honduras. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, don Hugo, ¿qué es lo mejor para el país, para los gremios? Mire, aquí tenemos un consenso y este consenso creemos que no queda otro camino que el diálogo, que sentarnos, buscar lo que está diciendo el licenciado Sabión o lo que está diciendo el doctor o lo que está pensando usted o los televidentes. Aquí no nos queda de otra que sentarnos y empujar esta carreta, la carreta del desarrollo del país, mejorar las condiciones de salud, reestructurar el sistema de salud, sí, optimizando el recurso humano, como el recurso humano en educación, pero que no le busquemos entuertos
más de lo que ya tenemos. Yo creo que aquí como que la persona en educación debe ser la persona ideal para buscar esas soluciones, esas alternativas con el gremio magisterial o con los entendidos en la materia. El doctor Aguilar en su campo de la medicina, pero no vamos a llevar a un veterinario a tratar de hacer otras cosas de las que él no sabe. Creo que aquí al pan pan y al vino vino. Si queremos bajarle tensión a la situación política y social en el país, tenemos que hacer las cosas que se necesita hacer. Ahora, si queremos que esto tome fuego, no nos sentemos, no dialoguemos, no busquemos los consensos necesarios y dejemos que esto continúe así. Pero eso es lo más terrible que le puede seguir pasando al país. Creo que aquí los funcionarios del Estado, como se dijo, el presidente no está en el país, pero aquí quienes, los vicepresidentes o que están alrededor de él. Andan en campaña política. Andan en campaña política. Bueno, pero aquí alguien tiene que ponerle atención a los problemas y buscar ya a las personas indicadas para que podamos buscarle el consenso en educación y buscarle el consenso en salud. Ya lo dijo el doctor. Si son los benditos PCM, ¿qué estamos esperando? Don Oscar Cárcamo está desde la ciudad Puerto de Tela. Don Oscar, buenos días. Buenos días. Yo quería que haga un comentario sobre los médicos y enfermeros. Ellos se roban los medicamentos. Buenos días. Bien, gracias. Doctora, aparte le toca a usted. Bueno, la corrupción ha penetrado todos los segmentos de la sociedad hondureña, pero ese no es el problema. El desabastecimiento de los medicamentos tiene múltiples causas y la solución pasa, a mi juicio, por la infotecnología. En la medida que podamos implementar sistemas de control automatizados, digitalizados, vamos a superar este tipo de pérdidas que son lamentables, por supuesto, y que las condenamos, pero no es esa la raíz del problema. Creo que es mucho más profundo que eso. Don César Lobo está desde Santa Cruz de Yojoa. Buenos días, don César. Buenos días, es un placer poder saludarles en esta mañana a todos los panelistas que usted tiene en su estudio. Lastimosamente, yo pues acabo de egresar de la carrera de Derecho y he visto con pesar, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo en el país y me da tristeza. Y bueno, básicamente quisiera decirle que en esta oportunidad el gobierno ha disfrazado los diálogos. El problema no es asunto de diálogo, el problema es que los hondureños ya no confiamos en los diálogos. Hubo un diálogo con la ONU, postelectoral, por el problema político. No llegamos a ningún acuerdo. Se hicieron las manifestaciones correspondientes de las antorchas en este tiempo para traer esta MASI, que tampoco ha dado los resultados que nosotros hemos estado esperando. Nosotros no queremos que nos manden listas de personas que ya sabemos que están enjuiciadas, unas condenadas, otras que están procesadas. Queremos que nos den las listas de las personas que tienen este país quebrado, que tienen este país en una crisis profunda, educativa y además de salud. No se trata de sentarnos, se trata de que los políticos que tenemos han hecho propaganda de la corrupción, se ríen de nosotros. En el Congreso Nacional la gente no cree en nuestros políticos porque también están ahí para velar por sus intereses. Estamos cansados de que nos digan, hay que sentarnos a platicar, hay que sentarnos a dialogar. Es mentira, los diálogos los disfrazan y después el partido de gobierno termina aceptando únicamente su posición y la oposición lo único que hace es decir, bueno, sí tienen razón, y al final no hacemos nada. Entonces ese es mi punto de vista y yo creo que debemos de hacer más.
poner políticos que realmente gobiernen para la mayoría y que con las causas nobles, porque la salud y la educación no son negociables. Yo estudié en una escuela pública, estudié en una universidad pública y yo creo que es necesario que se doten de los instrumentos y los recursos necesarios para que esta gente pueda salir adelante. No podemos competir con las universidades privadas y con las escuelas privadas porque no tenemos la capacidad económica. Pasen buen día. Buen día, gracias a usted por su comunicación. Me dice el ex canciller de la República, el abogado Milton Jiménez Puerto, a quien saludamos. Mis felicitaciones a los opositores, en especial al doctor Carlos Aguilar, quien ha señalado con precisión la esencia de la problemática en el sector salud. Hoy algunos críticos de los movimientos gremiales de educación y salud se rasgan las vestiduras hablando de los niños y de la gente pobre en general, que no reciben clases y atención hospitalaria, pero jamás dignada por la falta de maestros y médicos, por la falta de medicamentos en los hospitales públicos y centros de salud, por la falta de material escolar o por los saqueos en estas instituciones. Saludos, dice el ex canciller y abogado Milton Jiménez Puerto. ¿Cómo pueden tener credibilidad médicos y maestros de que el gobierno, como decimos los hondureños, no los va a fregar, sino que, don Carlos, que les va a cumplir? Bueno, ese es el otro problema que hay ahora, ¿verdad? Ya el irrespeto a la autoridad, el irrespeto que la autoridad se ha ganado es tremendo. Solo recuerdo cuando lo del Congreso Nacional, queremos ver el decreto ahí, y el doctor Oliva él mismo introdujo. ¿Por qué? Porque ya no se confía en la palabra de los funcionarios, ¿verdad? Entonces prometen una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, en un ambiente de desconfianza es muy difícil poder dialogar, porque uno no sabe en qué momento las cosas se van a cumplir tal como se han acordado. Y obviamente es difícil, repito, pero es factible. El grado, en el caso particular yo creo que la dirigencia magisterial tiene la oportunidad de poder reivindicarse, porque es cierto, en el pasado la dirigencia magisterial cayó en mucha irresponsabilidad. Eso de suspender clases por cualquier motivo, eso les trajo un desprestigio enorme. Hoy, pues, esperamos y deseamos que la actitud de ellos sea de mucha responsabilidad y que efectivamente estén dispuestos a poner los intereses de la niñez y de la patria enfrente de los intereses particulares. Sin embargo, hay otro punto aquí. Han puesto el tema de la estabilidad laboral. Cuando están reclamando, tanto médicos como maestros, están reclamando que se deroguen esos decretos TCM, y al leerlos uno se da cuenta que esos decretos no tienen sentido. Tienen sentido porque la intención es reestructurar, pero no tienen sentido desde que puedan tomar decisiones para cancelar gente, para despedir y todo. Si ya las leyes están, ¿para qué estoy emitiendo otra ley? La ley fundamental y el estatuto del docente ya le dice el procedimiento para despedir a un maestro que no cumple. Entonces, ¿por qué tenemos que venir con otra disposición? Porque ya hay otra previa para ello. Entonces ahí es donde está la desconfianza. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué es lo que pretenden ahora? Pero por el otro lado hay puntos que en el caso de la dirigencia magisterial están planteando temas relativos al INPREMA, por ejemplo. Vea, el INPREMA, mucha gente, mucho maestro y el pueblo y mucha gente en Honduras no entiende que en el caso de los sistemas previsionales tienen que irse actualizándose, tienen que ir moderando de acuerdo a cómo va evolucionando la demografía de la población. En otras palabras, cuando se emitió la ley del INPREMA en 1971, las condiciones eran unas y hoy son muy diferentes. Por ejemplo, en 1971, la esperanza de vida de los maestros era 56 años. En este momento es de 76 años. Entonces no podemos pretender que un maestro se jubile con 50 años de edad y 10 de trabajo
hoy que la esperanza de vida que tiene es 20 años más y que el INPREMA, ningún sistema lo va a poder estar manteniendo por 30, 40 años. Eso no es posible. Y la otra cosa también, están involucrando ahí no cotizar por el aguinaldo y el 14º. El tratado de la OIT dice claramente, uno cotiza por lo que va a recibir. Yo estoy jubilado ya y a mí me encanta que me den mi cheque de aguinaldo y de 14º. Entonces, si quiero que me lo sigan pagando, pues debo cotizar por ello. Pero si quiero que me lo paguen, pero no cotizar por ello, entonces lo que estoy haciendo es llevando el sistema, en este caso al INPREMA, a la quiebra. Porque eso fue lo que llevó en parte al INPREMA a la situación financiera terrible que tenía en el 2011-2012, de que la carga que tenía era mucho mayor de lo que estaba recibiendo de parte de los aportantes. Entonces, esos temas se necesita que gente que los entienda bien, los explique bien y no caer en el populismo, que ese es mi temor en el caso particular este. ¿Cómo salimos de esta crisis? Nuevamente, dialogando, sentándonos, hay mesas técnicas conformadas, pero esas mesas técnicas que las ha conformado el gobierno debe ser lo suficientemente responsable para que lo que se acuerde allí se lleve a la práctica. Pero si allí se ponen de acuerdo en una cosa, pero en la práctica hacen otra, entonces están jugando con la gente y eso es lo que enardece a la gente y estamos provocando este movimiento que estamos viendo. Gracias a don Carlos Sarillón, que es el gerente de la Federación de Institutos Privados de Honduras, por haber comparecido esta mañana. Sus conclusiones, don Hugo Maldonado, en este momento tan difícil de la vida del país, porque médicos en protesta y educación sin dar clases, estamos en problemas. Yo soy muy amigo de Carlos, somos amigos personales. Cada vez que me enfermo, pues lo llamo y lo voy a buscar al tórax. Y yo veo cuando Carlos atiende a gente bien humilde y que viene de varios sectores y aquella grande fila, hasta me da pena irlo a buscar porque veo a los compatriotas ahí haciendo fila, gente muy humilde. Entonces, salud y educación, todo gobierno, me imagino yo, ustedes son personas de la vida nacional, quiere tener un país con educación, con salud, con trabajo y seguridad. Esas encuestas, eso es lo primero que dice la gente, ¿qué quiere? Trabajar, tener salud y tenemos que tener un pueblo educado. Pero ahorita no hay clases ni atienden a la gente pobre que va a los hospitales. ¿Tus conclusiones, don Hugo? Es terrible y creo que si se respeta lo que se acuerda en las mesas de trabajo o ante los notables y que eso llegue al Congreso Nacional, si hay que reformar cosas, pero que en el Congreso Nacional se respeten los acuerdos en los cuales se lleguen ahí en esas mesas de trabajo. Yo creo que no podemos seguir sin el médico en el hospital y sin el maestro en la escuela. No podemos seguir o ver el médico pero haciendo su trabajo con una actitud diferente, que tenga los implementos necesarios. Yo he visitado mucho el Hospital Catarino Rivas y me dice, doctor, y les he preguntado, ¿cómo se siente usted aquí? Mira, Hugo, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos da el Estado. El techo con goteras, sí, la ventilación pésima, etcétera. No tienen los implementos necesarios para inclusive dar una atención adecuada a esos miles, cientos de hondureños y hondureñas que no les queda de otra que ir al hospital público. Creo que sí hay que reformar el sistema de salud, hay que reformarlo, pero hay que reformarlo con los que están adentro y buscar las mejores condiciones para ellos, para que den una atención adecuada a los pacientes. En el sistema educativo hay que buscar lo que se tenga que hacer para mejorar el sistema de salud, no para empeorarlo. Los ministros de salud y el ministro de educación no deben de ser los enemigos de los médicos ni los enemigos del magisterio nacional, porque entonces, ¿qué estamos construyendo?
Y así queremos que nuestros universitarios en el campo internacional subimos en el ranking tanto. No, hombre, estamos bajando más bien. Entonces, todas estas cosas tienen que pensarse en beneficio del país, en beneficio de la colectividad y en beneficio de aquellos y aquellas que de una u otra forma se están formando, porque esos que se están formando ahora son los futuros gobernantes de este país. Y Honduras necesita gente de calidad, no en cantidad. Gracias. Muchas gracias. Doctor, con usted cerramos. Bueno, muchas gracias, el licenciado Vallares, por la invitación. Usted es bien recibido en el Hospital del Tórax, al igual que esas miles y miles de personas que a diario nos visitan. Este foro ha titulado como La moneda está en el aire. Una moneda que está causando mucho sufrimiento y mucho dolor. Yo quisiera hacer un llamado público a la señora ministra de Salud que tome la decisión histórica de pedirle al presidente Hernández que retire y que deje en suspenso inmediatamente esos decretos que han puesto en vilo la salud y la educación del pueblo hondureño. El momento histórico que el país está atravesando no da para más. Estamos, reitero, a punto de un estallido social que nadie desea. El hondureño en general es una persona pacífica que busca la armonía y la paz. Y solo en paz y en tranquilidad podemos tener desarrollo. Cada vez que miramos a la policía y a los militares tirarle gases lacrimógenos a los maestros, a los médicos, a las enfermeras y ahora hasta a los aficionados que van a los estadios de fútbol, nos preguntamos hacia dónde va el país. Ojalá que los políticos, quienes toman las decisiones, se acuerden de esas miles y miles de personas, de madres que van con sus niños a las emergencias de los hospitales, que van a los centros de salud, que van en busca de un medicamento y que en este momento ni siquiera están teniendo acceso a una consulta. Hagamos lo necesario para que esta crisis finalice, que se retiren esos decretos, nos integramos inmediatamente al diálogo, que es la única vía a través de la cual deberían de solucionarse los problemas. La única vía en la que un país democrático debería de dirimir sus diferencias. Pero cuando tenemos leyes que amenazan la salud y la educación del pueblo hondureño, jamás vamos a poder encontrar la armonía ni la confianza necesaria para poder discutir y poder debatir como personas civilizadas nuestras diferencias. Ojalá que la clase política, reitero, asuma con responsabilidad esta crisis que está amenazando y que afectando directamente a la población hondureña. Yo quisiera también hacer un llamado a mis colegas que nos mantengamos unidos alrededor de esta causa que es a favor del pueblo hondureño. No estamos pidiendo aumento salarial, no estamos pidiendo ningún beneficio que la ley ya nos proporciona. Estamos luchando, compatriotas, porque usted pueda llegar a los hospitales y no tenga que seguir pagando por lo que usted ya pagó por sus impuestos. Estamos luchando para que haya más hospitales públicos donde usted pueda acudir y ser atendido con dignidad, donde su salud pueda ser conservada y donde sus niños y sus niñas puedan ser atendidas como se lo merecen. Acompáñanos en esta lucha que es a favor del pueblo hondureño. Muchas gracias. Doctor, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ambos. Y a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal. Bueno.